Bajo el vasto y abierto cielo de Belén, David, un joven pastor, vigila el rebaño de su padre, su presencia una pequeña parte del tranquilo paisaje. Su voz se eleva en canto, salmos que resuenan por las colinas, un testimonio de su profunda conexión con la naturaleza y su fe inquebrantable. Las ovejas pastan pacíficamente. Su balido es un contrapunto suave a la canción de David, mientras el sol baña la escena con luz dorada. El rostro de David es sereno, su corazón lleno de devoción mientras continúa su vigilia. Un pastor que guarda tanto su rebaño como su espíritu. Bajo la brillante luz del día, el profeta Samuel llega a la puerta de la humilde casa de Isaí en Belén. Una búsqueda solemne se desarrolla cuando Samuel busca entre los hijos de Isaí al elegido, el futuro rey de Israel. Jesse presenta a sus hijos mayores, cada uno de pie, esperanzado bajo la mirada escrutadora de Samuel. Los susurros llenan el aire, una tensión palpable mientras la decisión del profeta pende de un hilo. David, el más joven, permanece invisible, cuidando rebaños en campos lejanos, pasado por alto e ignorado. Un aire de expectación perdura. El destino de una nación en espera de la revelación de un pastorcillo escondido. Bajo el vasto cielo de campo de Belén, la petición urgente de Samuel corta el aire. David debe ser traído de los campos. Cuando David aparece, bañado por la luz dorada del sol, una revelación divina inunda a Samuel, confirmando el destino del muchacho. En un momento de profunda confidencialidad, Samuel se prepara para ungir a David, el elegido, lejos de miradas indiscretas. Con solemne reverencia, Samuel vierte el aceite sagrado, una promesa silenciosa de grandeza y pruebas por venir. El peso del destino se posa sobre David, alterando para siempre el curso de su humilde existencia bajo la atenta mirada de los cielos. En el soleado valle de Ela, el ejército israelita se alinea, un marcado contraste con el pavor inminente que llena el aire. Goliat, un titán entre los hombres, emerge, proyectando una larga y ominosa sombra que se extiende por el valle. Su desafío retumbante reverbera por las colinas, un sonido de guerra que hiela los huesos. El miedo se graba en los rostros de los soldados israelíes, un testimonio silencioso del terror que Goliat inspira. David llega al campamento de Saúl, enviado en un simple recado por su padre, sin saber el drama que está a punto de desarrollarse. El campamento israelita zumba con energía nerviosa, el aire espeso con miedo y anticipación. El atronador desafío de Goliat resuena por el valle, una burla que silencia incluso a los guerreros más valientes. Una onda de incredulidad y luego esperanza se extiende por las filas cuando David da un paso adelante, un muchacho que se ofrece a enfrentarse a un gigante. Su rostro juvenil está lleno de determinación, un marcado contraste con el miedo grabado en los rostros que lo rodean. Dentro de la tienda, la vacilación de Saúl es palpable. Las dudas graban líneas en su rostro mientras evalúa a David. David se mantiene firme. Su voz resuena con la convicción inquebrantable de un protector. Relata historias vívidas de valentía, de enfrentamientos con leones y osos para proteger a su rebaño. Saúl escucha atentamente. Un destello de comprensión empieza a iluminar sus rasgos. El silencio se alarga, cargado de expectativas tácitas y el peso de la decisión. Finalmente, un asentimiento, casi imperceptible, sella su pacto, un reconocimiento silencioso del coraje de David. En la vasta extensión del valle de Ela, David se mantiene desafiante ante el gigante Goliat, un marcado contraste en tamaño y estatura. Él deja de lado la pesada armadura de Saúl, cuyo brillo metálico es un símbolo de una batalla que se niega a librar en términos convencionales. David se arrodilla junto a un arroyo. Sus manos se mueven por el agua fresca, buscando la munición perfecta. 5 piedras lisas
son cuidadosamente seleccionadas, cada una brillando bajo la luz del sol, imbuida de propósito y destino, con su honda firmemente sujeta en la mano. David encarna una determinación inquebrantable, listo para enfrentarse a lo insuperable. Sus ojos reflejan el espíritu sereno pero decidido de un joven pastor a punto de enfrentarse a un guerrero temible. La risa atronadora de Goliat resuena en el valle de Ela mientras su sombra se cierne sobre el campo de batalla. David se mantiene desafiante, su pequeño cuerpo irradiando coraje mientras mira al gigante. Su voz resuena, extendiéndose por el valle con inquebrantable convicción. Vengo a vosotros en nombre del Señor. David prepara rápidamente su onda. Sus movimientos son precisos y enfocados. La onda se abre paso por el aire. Una piedra apuntada con propósito divino se precipita hacia su objetivo. Un momento de tenso silencio flota en el aire mientras todos los ojos siguen el fatídico vuelo de la piedra. La piedra da en el blanco, golpeando a Goliat directamente en la frente con fuerza letal. El gigante, ya no invencible, comienza su descenso a la tierra, que lo hace temblar. David, con la velocidad de un propósito divino, corre hacia el gigante caído. Agarra la enorme espada del propio Goliat, levantándola en alto antes de asestar el golpe final y decisivo. En la vasta extensión del valle de Ela, una celebración jubilosa estalla cuando los israelitas se regocijan por su victoria, ganada con esfuerzo. En medio de la multitud de soldados celebrando, David es alzado sobre los hombros, aclamado como el héroe del momento. Alegrías y canciones llenan el aire mientras el joven pastor convertido en guerrero se regodea en el brillo de la adulación. Desde la distancia, Saúl observa el espectáculo con una expresión que es una compleja mezcla de admiración y envidia incipiente. El peso de la corona parece más pesado al presenciar la efusión espontánea de amor por el joven héroe. Una sombra de inquietud parpadea en el rostro de Saúl, insinuando la agitación que se gesta en el corazón del rey. Dentro del gran palacio de Saúl, los ecos de la celebración reverberan, marcando el ascenso de David como comandante. Las victorias se acumulan. Cada triunfo se suma al peso de la creciente leyenda de David dentro de las paredes del palacio. Los murmullos de admiración crecen entre la gente. Sus voces se alzan en un coro de alabanza. El cántico de la multitud llena el aire con un fervor creciente. Saúl mató a miles y David a 10,000. Dentro del palacio, el rostro de Saúl es una máscara de paranoia mientras observa a David, los vítores de la multitud adoradora resonando en sus oídos. La envidia se enrosca en el corazón de Saúl como una víbora, oscureciendo su mirada. Sus nudillos se ponen blancos mientras agarra su lanza, el metal pulido brillando ominosamente en la tenue luz. Impulsado por el resentimiento, Saúl se abalanza, la lanza una mancha borrosa de intención mortal dirigida a David. Cada intento fallido solo alimenta la oscura nube de celos que consume a Saúl. Bajo el implacable sol de Judá, David busca refugio, su figura una silueta solitaria contra el vasto e implacable desierto. Impulsado por la desesperación y ensombrecido por la persecución, sigue adelante, el calor ondeando sobre las arenas. Como polillas a una llama parpadeante, un grupo de hombres endeudados y angustiados se reúne alrededor de David, con sus rostros marcados por las dificultades. En su situación compartida, se forma una frágil alianza en medio de la desolación, un faro de esperanza contra el duro telón de fondo del desierto. En las profundidades sombrías de la cueva de Adulam, David y sus hombres leales buscan refugio, sus figuras grabadas contra la tenue luz. Olvidado el peso de su corona, David se sumerge en el acto sagrado de escribir, con el ceño fruncido en profunda reflexión. Su pluma baila sobre el pergamino, dando a luz salmos llenos de lamentos sinceros y súplicas desesperadas a Dios. Cada palabra es una oración, un grito desde las profundidades de su alma, que resuena a través de la antigua piedra de la cueva. La cueva
se convierte en su santuario, los salmos en su consuelo, mientras David encuentra fuerza en la fe en medio de las sombras amenazantes. Bajo la vasta extensión estrellada del desierto de Judea, una profunda boca de cueva bosteza en la oscuridad. Dentro de la cueva, Saúl duerme profundamente, inconsciente del peligro que acecha cerca. David observa a Saúl, un conflicto interno que ruge dentro de él, mientras contempla a su enemigo dormido. Su mano se cierne cerca de su espada, tentado por la oportunidad de acabar con sus problemas, pero su determinación se endurece. Con tranquila determinación, David baja su arma, eligiendo la fe y el honor por encima de la venganza en la silenciosa noche del desierto. Bajo el manto de la noche, David se acerca sigilosamente al campamento dormido de Saúl. Recupera la lanza de Saúl, su metal brillando débilmente a la luz de las estrellas, un silencioso testimonio de una piedad perdonada. David también toma la botella de agua de Saúl, un símbolo de vida preservada, un gesto de profundo respeto. Estos objetos se convierten en prueba irrefutable de la moderación de David, un mensaje poderoso enviado sin una sola palabra. Contra la vasta extensión de la montaña, David se alza, con el cabello alborotado por el viento enmarcando un rostro de triunfo. Él muestra con orgullo una lanza y un odre, símbolos de su victoria. «Mira lo que tengo, Saúl», proclama por teléfono, con su voz resonando en el aire de la montaña. «¿Los reconoces?». La voz de Saúl crepita por el altavoz, cargada de remordimiento. «Es cierto, he pecado». Una súplica atraviesa el viento. «Regresa, hijo mío, David. No te haré más daño, porque mi vida fue preciosa a tus ojos en este día». El tono de Saúl cambia, una profecía susurrada a través de la línea. «Y ahora sé que ciertamente serás rey, y que el reino de Israel será establecido en tu mano». Bajo el vasto cielo filisteo, David y sus hombres leales buscan refugio, con sus rostros marcados por el cansancio de la huida. Un plan astuto se forma en la mente de David mientras observa el paisaje. Sus ojos brillan con intención estratégica. David orquesta una campaña engañosa, engañando cuidadosamente a los filisteos sobre sus verdaderos objetivos. Sin sospechar, los líderes filisteos asienten con aprobación, completamente inconscientes del intrincado engaño de David. Los susurros entre los hombres de David revelan una mezcla de asombro e inquietud, al ser testigos del desarrollo de la estratagema en el corazón del territorio enemigo. En el campo de batalla, el ejército filisteo se concentra, una marea oscura a punto de estrellarse contra Israel. Saúl, el rey, está atenazado por el terror, su rostro una máscara de pavor mientras se avecina la batalla. Impulsado por la desesperación, busca consejo prohibido, aventurándose a Endor en busca de una medium, una reunión clandestina bajo las sombras, donde Saúl espera obtener alguna ventaja contra el ataque filisteo. En la casa iluminada por velas de la medium, las sombras bailan ominosamente, cada parpadeo profundizando la sensación de presentimiento. El aire se vuelve pesado con incienso. Sus zarcillos se entrelazan por la habitación mientras la medium comienza su canto. Su voz, una melodía inquietante, sube y baja, invocando fuerzas invisibles mientras invoca al espíritu de Samuel. Un escalofrío impregna la habitación, señalando la llegada de la presencia espectral. El aire crepita con energía de otro mundo mientras la voz de Samuel resuena, cargada de profecía funesta. «Saúl, vengo a ti con noticias graves», advierte el espíritu, con las palabras pesando en el aire. «Tu fin está cerca, y con él, el fin de tus hijos». En las duras laderas del monte Gilboa, el sol brilla sobre un brutal enfrentamiento entre israelitas y filisteos. Anillos de acero contra acero mientras los guerreros luchan con sombría determinación, sus rostros máscaras de furia y desesperación. Saúl y sus hijos caen,
Sus cuerpos se quedan quietos en medio del suelo empapado de sangre. El precio de la batalla. El angustiado grito de David perfora el fragor de la guerra. Saúl, mi rey, Jonatán, mi hermano, ¿cómo han caído los valientes? Su lamento resuena por los valles, un grito de dolor por los héroes caídos perdidos en la carnicería de la guerra. David regresa a las ruinas humeantes de Ziklag, una ciudad completamente devastada. Sus hombres se encuentran en medio de la destrucción, con sus rostros como un lienzo de desesperación y furia. El aire es denso con el hedor a humo y el peso palpable de su dolor. Una furia latente amenaza con estallar. Su lealtad a David pende precariamente de un hilo. El silencio grita más fuerte que cualquier grito de batalla, presagiando una posible motín contra su líder. Bañado por un rayo de luz que perfora la penumbra, David se arrodilla, con la cabeza inclinada, en una oración desesperada. Una voz divina resuena en su mente, una orden que rompe el silencio. Persigue a los amalecitas y recuperarás todo. Su determinación se endurece. David se levanta. El peso del liderazgo es pesado sobre sus hombros. David y sus hombres entonces los persiguieron. Bajo el sol abrasador del desierto, una batalla feroz se libra mientras David y sus hombres se enfrentan a los amalecitas. La marea cambia cuando los guerreros de David toman la delantera, con su determinación grabada en sus rostros. Victoriosos, examinan el campo de batalla. El polvo se asienta a su alrededor mientras comienzan la búsqueda de sus seres queridos. Una ola de alivio recorre a los hombres al divisar rostros familiares entre los cautivos liberados. Las familias se reencuentran entre lágrimas de alegría y abrazos sinceros, fortaleciendo sus lazos por la experiencia. David vela por sus hombres, una sensación de profunda gratitud y triunfo llenando su corazón mientras reconstruyen sus vidas de las arenas del desierto. En Hebrón, los ancianos de Judá se reúnen, con sus rostros marcados por la anticipación y la solemnidad. Un aceite sagrado brilla mientras se vierte, ungiendo a David como el rey recién nombrado. David se arrodilla, con la cabeza inclinada en señal de reverencia mientras el peso del liderazgo se posa sobre él. La multitud estalla en vítores. Sus voces resuenan por la antigua ciudad, celebrando a su nuevo gobernante. Una nueva era amanece cuando David asciende. Sus ojos reflejan la promesa y los desafíos de su reinado. Bajo un sol abrasador, Jerusalén se alza desafiante. Sus antiguas murallas, un testimonio de siglos de resistencia. David, un rey guerrero, observa la ciudad desde lejos. Sus ojos reflejan una determinación feroz. El ejército israelita avanza, una marea de fe y acero contra las formidables puertas. En medio del choque de espadas y los gritos de batalla, David lidera a sus hombres, una fuerza imparable. Las murallas son violadas, la ciudad cae, y la bandera de Israel se alza sobre Jerusalén. Jerusalén renace como capital, un faro de esperanza y un símbolo del perdurable legado de David. En Jerusalén, un día de importancia monumental se desarrolla cuando David lidera la procesión, llevando el arca de la alianza. La ciudad palpita con vida, un mar de rostros radiantes de alegría y ferviente anticipación. Una sinfonía de celebración estalla mientras la gente baila con pasión desenfrenada. Sus movimientos se hacen eco del profundo significado espiritual del momento. El aire crepita con energía divina, un testimonio de la unidad y devoción del pueblo al honrar la llegada del arca. Dentro del palacio de David, las luces de la ciudad centellean como estrellas distantes mientras David está en contemplación. Él mira hacia afuera, su mente luchando con la monumental decisión de construir un templo para Dios. El aire se vuelve pesado con pensamientos tácitos, una promesa silenciosa que perdura en la balanza. El profeta Natán se acerca,
Su presencia llama inmediatamente la atención. El rostro de Nathan es un lienzo de conocimiento divino, grabado con el peso de la profecía. Su voz resuena con solemne autoridad, destrozando la ambición de David. No serás tú quien lo construya, David. Dentro del gran palacio de David, una luz divina inunda la sala, emanando de Dios. David se arrodilla, con la cabeza inclinada en humilde reverencia ante la radiante presencia. Dios proclama, con autoridad celestial, tu reino se establecerá para siempre. David responde con profunda humildad. Te doy gracias, con la mayor humildad, su voz resonando por el palacio. En el campo de batalla, el sol brilla intensamente mientras David, una figura de inquebrantable resolución, guía al ejército israelita hacia adelante. El polvo y la arena giran alrededor de los ejércitos en conflicto mientras los israelitas avanzan. Sus gritos de batalla resuenan a través de la vasta extensión. El brillo estratégico de David resplandece mientras supera a sus enemigos. Sus decisiones tácticas cambian el rumbo de la batalla. Las victorias se acumulan. Cada triunfo se suma a la leyenda de David, el rey guerrero. Con cada territorio conquistado, el reino de Israel se expande. Sus fronteras se extienden más bajo el mando de David. La tierra prospera bajo la protección de su victorioso ejército. Una nueva era de fuerza y expansión amanece sobre Israel. Bajo el manto de la noche, David se alza sobre el tejado de su palacio, una figura solitaria contra el extenso paisaje urbano. Su mirada se pierde por la ciudad, quedando cautivada por la visión de Betsabé en su patio privado. La luz de la luna proyecta sombras que bailan sobre su piel, encendiendo un deseo prohibido en David. Sus ojos se oscurecen con anhelo. Una batalla silenciosa, librada entre el deber y la tentación. Un gesto sutil, una orden silenciosa, rompe la quietud cuando David llama a un sirviente. Las ruedas del destino empiezan a girar con una palabra susurrada, poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que alterarán el curso de su reino. Dentro del palacio tenuemente iluminado, David sucumbe al encanto. La luz parpadeante de las velas proyecta largas sombras que parecen ocultar su transgresión. La acción está hecha. El aire pesa con la culpa tácita y el peso de un momento que alterará los destinos. Betsabé descubre la verdad. Sus ojos se abren con una mezcla de miedo e incredulidad al asimilar la realidad de su condición. Atormentado por sus acciones, David camina por los pasillos, con el rostro surcado por la preocupación mientras contempla la tarea imposible de ocultar su pecado. La desesperación lo atormenta, alimentando una búsqueda frenética de una solución, una forma de enterrar la verdad antes de que destruya todo lo que aprecia. En el campo de batalla, una figura solitaria, David, escribe una carta fatídica, con el rostro ensombrecido por la intención. La carta está sellada. Un decreto silencioso que lleva el peso de la traición y la muerte. Está encomendado a un mensajero, destinado a Joab, comandante de los ejércitos. The narration reveals the dark purpose, ordenándole que ponga a Urías, el esposo de Betsabé, en la primera línea de batalla para que muera, inconsciente. Urías está listo para la batalla. Su lealtad contrasta fuertemente con la traición que se está tramando. El sol proyecta largas sombras sobre el campo, presagiando la perdición que espera al soldado desprevenido. En el campo de batalla empapado de sangre, Urías cae, su cuerpo aún en medio del caos del acero chocante. Sus ojos miran fijamente al cielo, reflejando la brutal finalización de la guerra. A lo lejos, David observa la escena desarrollarse, su rostro una máscara de conflicto interno. Dando la espalda a la carnicería, David se retira, dejando atrás a Urías. David tomó a Betsabé como esposa. Una voz resuena,
mientras la escena se disuelve en la opulencia de una cámara suntuosa. Dentro del palacio de David, el aire pesa con una tensión tácita. Cuando el profeta Natán entra, su túnica polvorienta contrasta marcadamente con el opulento entorno. David se sienta en su trono, con el rostro surcado por la preocupación, mientras Natán se acerca con pasos lentos y deliberados. Natán begins, his voice resonating with gravity. Majestad, permítame contarle una historia. Había una vez un hombre rico que poseía innumerables ovejas y ganado. The prophet continues, his words painting a vivid picture of injustice and loss. Y cerca de él vivía un hombre pobre que solo tenía una pequeña oveja, a la que amaba como a una hija. Natáns parable intensifies. Un día, un viajero llegó a la casa del hombre rico, pero éste reació a sacrificar una de sus propias ovejas. Tomó la única oveja del hombre pobre y la preparó para su huésped. Dentro del palacio de David, el rostro de David se contorsiona con justa ira, una máscara de furia. David estalla de ira. El hombre rico debe morir. Nathan da un paso adelante, con la mirada firme y resuelta. Un tenso silencio llena la sala cuando Nathan declara la verdad. Tú eres ese hombre. David retrocede, el peso de las palabras de Nathan cayendo sobre él. En el gran palacio de David, la luz del sol atraviesa las ventanas arqueadas, proyectando un brillo divino sobre motas de polvo y el frío suelo de piedra donde David se arrodilla. Con la cabeza inclinada en profundo remordimiento, el rostro de David es un lienzo de tristeza, grabado con el peso de su súplica desesperada. Sumerge una pluma en tinta, con la mano temblorosa, mientras se prepara para inscribir su arrepentimiento en un pergamino. David escribe el Salmo 51 pidiendo el perdón de Dios. Sus palabras comienzan a fluir, un salmo de angustia y esperanza. Dentro del gran palacio de David, las sombras se alargan mientras el hijo de David sucumbe a la enfermedad. La pena abruma a David. Su tristeza resuena por los silenciosos pasillos del palacio. Se desploma, una figura destrozada en medio de la opulencia, lamentando la pérdida de su hijo. Un cambio profundo inunda a David cuando la aceptación amanece. Su rostro surcado de lágrimas refleja una determinación renovada. Con pasos pesados, se levanta, encarnando el deber de un rey y el amor perdurable de un padre, ahora entrelazados con la aceptación divina. En la cama de parto, Betsabé yace exhausta pero radiante. El aroma a incienso y ropa de cama fresca llenando el aire radiante. A su lado, un recién nacido Salomón duerme en pacífica inocencia, bañado por la suave luz que se filtra por las ventanas del palacio. Las motas de polvo bailan en los rayos del sol, iluminando la serena escena de madre e hijo. El aire es denso, con bendiciones tácitas, una palpable sensación de favor divino que descansa sobre el palacio. Dios ama a Salomón y lo bendice. Resuena por el palacio una proclamación divina. El recién nacido duerme profundamente, ajeno al destino que le espera, un futuro tocado por el amor divino y la promesa. Dentro del gran palacio de David, una sombra de traición se cierne, mientras Absalón planea su ascenso. Absalón, hijo de David, se levanta contra su propio padre. Una tormenta de ambición se gesta en sus ojos. Una declaración resuena por los pasillos del palacio, cuando Absalón reclama el trono, desafiando la sangre y la lealtad. Las semillas de la rebelión están sembradas, dividiendo un reino y enfrentando a padre contra hijo en una batalla por el poder. Bajo el sol abrasador, David guía a sus leales seguidores lejos de las imponentes murallas de Jerusalén. La ciudad antigua es un panorama de división, su gente dividida entre la lealtad y la duda. El polvo se arremolina alrededor de los pies de David mientras fija su rostro hacia el horizonte, un líder en fuga,
Cada paso lejos de Jerusalén es pesado, cargado con el peso de la traición y la incertidumbre. Los rostros de sus seguidores reflejan una mezcla de miedo y devoción inquebrantable mientras se adentran en lo desconocido. Jerusalén permanece como testigo silencioso de la partida de David, con su destino pendiendo precariamente en la balanza. Bajo la densa bóveda del bosque de Efraín, dos ejércitos se enfrentan en una tormenta de acero y furia. Polvo y hojas giran mientras los leales soldados de David se enfrentan a las fuerzas rebeldes de Absalón. El rostro de Joab es una máscara de sombría determinación mientras observa el caótico campo de batalla. Un destello de acero brilla cuando Joab divisa a Absalón en medio de la refriega, desafiando la orden explícita de David. Contra el telón de fondo de la furiosa batalla, Joab avanza con un propósito oscuro y resuelto. El choque de espadas resuena cuando Joab, con despiadada eficiencia, acaba con la vida de Absalón, alterando el curso del destino bajo la luz cruda del día en la puerta de la ciudad. David está consumido por el dolor, su tristeza una fuerza palpable en el aire. Sus lamentos resuenan contra las piedras antiguas, una sinfonía triste que resuena con la pérdida y la desesperación. El peso de la muerte de Absalón lo aplasta. Su lenguaje corporal es pesado de angustia. En marcado contraste, la gente comienza su solemne regreso a David, con pasos pesados por una mezcla de simpatía y temor. Sus rostros están grabados con preocupación, una procesión silenciosa que transmite tanto respeto como incertidumbre. La ciudad observa, un testigo silencioso de la tragedia que se desarrolla y la reunión tentativa entre el rey y su pueblo. Bajo el radiante sol de Jerusalén, una palpable sensación de anticipación llena la antigua ciudad. El polvo se arremolina cuando David hace su triunfal regreso, con su rostro marcado por las pruebas que ha superado. Los habitantes de la ciudad se reúnen, con sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y cauteloso optimismo. Un silencio cae sobre la multitud cuando David asciende a su antiguo trono, su presencia imponente y regia. El peso del liderazgo se posa sobre sus hombros una vez más, una carga visible y un honor. Jerusalén respira aliviada colectivamente cuando David es oficialmente restaurado como su rey. Dentro del opulento palacio de David, el tiempo avanza implacablemente, grabando su paso en el rostro de David. Las sombras se alargan en los salones del palacio mientras Adonías, un hijo de la ambición, teje sus traicioneros planes. Una sed de poder se enciende en los ojos de Adonías mientras trama apoderarse del trono. Susurros que resuenan por el palacio. El palacio, que alguna vez fue un símbolo de unidad, ahora se convierte en un campo de batalla por la sucesión, con Adonías en el centro de la intriga. La tensión aumenta dentro del palacio de David, el aire espeso con deseos tácitos y conflictos inminentes. La luz de la mañana entra a raudales en el palacio de David, proyectando largas sombras que subrayan la gravedad del momento. Natán y Betsabé están ante David, con el rostro tenso por la preocupación, una súplica silenciosa grabada en sus ojos. La voz de Natán rompe el silencio, un recordatorio que pesa en el aire. David, recuerda tu promesa. Betsabé da un paso adelante, con la voz llena de urgencia y un toque de desesperación. Juraste que Salomón sería el rey, insiste ella, con sus palabras resonando en la vasta sala. El destino de un reino pende de un hilo, reflejado en los rostros solemnes reunidos en el opulento palacio. En Jerusalén, bajo el día brillante, se desarrolla una decisión trascendental. David, con la determinación de un rey, ordena que Salomón sea ungido como el nuevo rey. El aire crepita con anticipación cuando comienza la ceremonia, marcando un cambio fundamental en el poder. La noticia de la ascensión de Salomón
se propaga como la pólvora, llegando a oídos de Adonías. Adonías es derrotado, sus ambiciones aplastadas bajo el peso del decreto de David y el ascenso de Salomón. Dentro del palacio de David, el aire es denso con el peso de la finalidad mientras David se prepara para pasar su legado. Él imparte sus últimas instrucciones a Salomón, su voz resonando con la gravedad de sus palabras. Una súplica solemne flota en el aire, instando a Salomón a obedecer las leyes de Dios por encima de todo. David enfatiza el deber sagrado de un reinado justo. Sus ojos reflejan la esperanza de un futuro justo bajo el gobierno de Salomón. Dentro del palacio de David, la vida de un rey se apaga. Una solemne quietud desciende cuando David exhala su último aliento, su reinado ahora un recuerdo. Los dolientes se reúnen, con sus rostros grabados por la tristeza mientras el cuerpo del rey se prepara para su descanso final. En la ciudad de David, la tierra recibe a su rey. Los ecos de sus triunfos y luchas perduran en el aire. Bajo el radiante sol de Jerusalén, se desarrolla una coronación trascendental. Salomón, noble y sereno, es coronado rey en medio de una multitud de rostros esperanzados. El peso de la corona simboliza el amanecer de un reinado prometido con sabiduría y prosperidad. Una nueva era comienza, proyectando largas sombras de esperanza y ambición sobre la antigua ciudad. Los ecos del reinado legendario de David resuenan en el aire, un legado ahora encomendado a su hijo. Jerusalén se regocija en la luz dorada, esperando el desarrollo del sabio gobierno de Salomón.